Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Esta es la historia de un decreto que no protegió 25% del bosque la primavera. Los mapas con los que se trabajó la propuesta de protección de la sierra a partir de 1972, cuando, bajo el padrinazgo del ya anciano exgobernador José Guadalupe Zuno Hernández, suegro del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, se impulsó en serio la creación de un parque nacional, pero no corresponden casi en 25% al polígono protegido que está en la actualidad. Tampoco corresponde el régimen de protección. De un parque nacional que significaba una expropiación de alrededor de 40,000 hectáreas para constituir una propiedad pública, se pasó en el siguiente gobierno de José López Portillo a una zona de protección de flora y fauna más laxa, que no alteraba la tenencia de la tierra, sobre un polígono de 30,500 hectáreas, que con el tiempo y como fruto de un proceso judicial exitoso del ejido Santa Ana Tepetitlán, culminado hace menos de 15 años, quedó aún más reducido a 29,900 hectáreas aproximadamente el día de hoy. Las modificaciones de superficie y los cambios de modalidad jurídica evidencian lo que el televidente ya debe sospechar: el conflicto de intereses económicos que desató la pretensión de conservar un bosque que es valorado hoy como una de las piezas más valiosas del rompecabezas metropolitano. Aire, temperatura, agua, suelos fértiles, variedad de plantas y animales, captura de carbono, servicios ambientales que determinan la situación privilegiada de la que todavía goza de forma decreciente por el caos urbano el área metropolitana de Guadalajara. Al tiempo que se trabajaba la propuesta de protección y se levantaban inventarios de materias tan diversas como geología y suelos, hasta botánica y fauna, que habitan la caldera volcánica de 40,000 hectáreas, los grandes propietarios hacían su juego. Primero convencieron al gobernador Francisco Medina Asensio de considerar el área como de utilidad pública y uso turístico en diciembre de 1970. Lo que derivará casi 2 años después, ya bajo el gobierno de Alberto Orozco Romero, en la definición del bosque como zona de reserva urbana. El escenario se vino a complicar con una determinación del presidente Echeverría de dotar de 1,103 hectáreas en la zona boscosa al poblado Adolfo López Mateos, una área que a la postre alojaría el aprovechamiento geotérmico que la Comisión Federal de Electricidad tiene y que fue detenido en 1989 por daños ostensibles a los ecosistemas contiguos. Echeverría no se decide a decretar ante las gestiones numerosas de los grandes dueños del bosque, encabezados por el empresario de origen libanés Jorge Dip Murad, que pretende echar a andar un ambicioso proyecto inmobiliario para 500,000 de habitantes, conocido como Ciudad Primavera. Pero tampoco les da la razón, lo deja en manos de su sucesor, quien salomónicamente genera la zona de protección de flora y fauna sobre 30,500 hectáreas, lo que deja a salvo grandes proyectos inmobiliarios, pero otros no, son sacrificados a la conservación. Esta es la historia, pasada en algunos de los últimos actores y un puñado de testigos de por qué la primavera no llegó a ser lo que en 1972 se pensaba que era su destino. Como se sabe, es una caldera volcánica y lo que se esperaría de una caldera volcánica es que los límites del área protegida fueran los de esta formación geológica. El investigador Arturo Curiel señala que al trabajar el primer documento de manejo, calculó que el límite del bosque debió ser de 40,000 hectáreas, ya que esa superficie es la que ocupa en términos del proceso biológico que ha originado esas formas del relieve. Eso significa que los cerros del Tajo y el Pelón estaban dentro del límite natural del bosque, en una lógica de parque nacional, es decir, debieron estar incluidos en el polígono natural, porque además así lo señalaban los primeros estudios que se hicieron para decretar, dice el fundador del Laboratorio Natural La Primavera y coordinador del primer programa de manejo. Cuando los estudiantes y científicos de la UDG comenzaron a elaborar ese texto, ya habían pasado más de 7 años del decreto del presidente López Portillo, y una de las preguntas que se hicieron tras revisar el ámbito territorial fue por qué se habían excluido esas amplias zonas de bosque. Curiel puso el foco. Revisó documentos y dio con que la UDG había sido, en tiempos del rectorado de Enrique Zambrano, la institución a la que se encomendó que recabara información sobre quiénes eran los propietarios de la primavera, posible encargo de José Guadalupe Zuno, que era un prohombre de la universidad. Todo estaba documentado en el archivo, pero no estaba el rompecabezas completo. Se reconocía que no se había podido identificar a todos los propietarios. Curiel se fue a los mapas. En el caso del Cerro del Tajo, solo había 3 letras, LEA. Y cuando llega el decreto, todo eso queda excluido, sin un nombre confirmado, solo unas siglas.
Sobre el tema de esa montaña donde ahora prosperan desarrollos inmobiliarios como el Palomar, Bugambilias y Santa Anita, el historiador Juan José Doñán y el arquitecto Fernando González Gortázar, hijo del exgobernador Jesús González Gallo y testigo a distancia de la vida en Guadalajara en esos azarosos años 70, confirmaron, al menos en parte, que el Tajo era propiedad de un banquero famoso, Juan García Sancho, y en cuyos terrenos se estableció el Palomar, aunque el empresario tendría un fin trágico. Todas esas partes fueron excluidas, entonces no por un límite lógico o natural. Curiel piensa que es un límite con otro tipo de racionalidad. Los empresarios que se habían opuesto al decreto habían logrado colar parte de sus intereses y los escuchó el gobierno federal. Hubo otros espacios en la zona poniente. Allí no había intereses inmobiliarios. La hipótesis que tuvo más peso en ese entonces es que no se trataba de intereses inmobiliarios, sino mineros, con los bancos de Jal, pues ya estaba establecida la tecnología de los bloques para construcción en lugar del tradicional ladrillo, y también se tenía la costumbre de lavar los pantalones de mezclilla con roca volcánica para darles un acabado de usado. Era una moda que ya estaba en todo el mundo. 43 años después de la constitución del área natural protegida, la diferencia creada por un decreto presidencial que favoreció intereses económicos de corto plazo es visible. Mientras en Bugambilias, segunda sección, el costo por metro cuadrado en Breña anda por 7,000 pesos, el predio de Aguabrava, adquirido por el gobierno del estado en el año 2000, en la zona de uso turístico del Bosque, costaría hoy alrededor de 12 pesos por metro cuadrado si se actualiza el tipo de cambio y la inflación. En temas de negocio, el uso de suelo evidentemente hace diferencia. Hoy, Arturo Curiel Ballesteros no vacila en reconocer que la protección de la primavera, considerando la ambición de 1970, es en parte un fracaso político. Los incendios recurrentes causados desde el bosque que no se protegió serían la medida de esta derrota. Ya el amor y la amistad de la ciudad de Guadalajara, ¿no? El bosque estaba quemando en una de sus áreas más importantes. Y comenzó el incendio precisamente en una zona donde se hubiera resuelto si hubiera una zona de amortiguamiento, porque para eso son las zonas de amortiguamiento, para reducir las presiones, ¿no? Y entonces el incendio no comenzó en el área protegida, comenzó en eso que en el primer modelo de plan de manejo venía como zona de amortiguamiento, porque en todas las áreas protegidas debe de haber zonas de amortiguamiento. Es un fracaso, y yo creo que es un fracaso, yo no estaría totalmente certero de que fuera un fracaso de la sociedad. Porque hoy en día todavía hay movimientos sociales que están trabajando y están insistiendo en la parte de esa zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces hay grupos de la sociedad que se siguen inclusive llamando así. Pero son casi mártires, ¿no? O son minorías. A lo que me refiero es la sociedad política. Al final de cuentas, los dirigentes han tomado las decisiones. Sí, esa parte me parece que es un fracaso de la política. De la política. Porque debería ser político esto, ¿no? Que hay una parte de la política en la sociedad, sí, pero hay otra parte de otros actores, principalmente los actores que deciden si hay un procesos de, por ejemplo, de gobernanza o no los hay en la práctica real, ¿no? Y solamente en el discurso, ¿no? Entonces, sí puede considerarse como un indicador de fracaso el que no se tenga la capacidad de amortiguar las presiones que desde los 60, con esa primera generación de tapatíos, ya se visualizaba. No los incendios que tenemos ahora con esas magnitudes, pero sí, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad, claro, ¿sí? Que fue el objetivo principal de esos tapatíos, ¿no? Detener el crecimiento de la ciudad hacia el área del bosque de la primavera, ¿no? Ese fue un planteamiento muy concreto. ¿Ha habido un fracaso en la política? Sí. Y ellos se enfrentaron al poder político y al económico, sobre todo, porque los inmobiliarios tenían otras ideas sobre el bosque de la primavera. Esto te lo he preguntado otras veces, pero ahora sí que no te lo he preguntado en cámara y me interesa que lo tengamos presente. La primavera, desde su modelo de protección, el polígono, digamos, ya hubo ahí una negociación y una renuncia a proteger espacios que en este momento están siendo un problema, porque son parte del bosque y claro, no se quiso ver, ¿no? Sí, o sea, es decir, ha habido como un despojo del área natural. El primer despojo fue en el polígono mismo del área protegida del 80, ¿no? Donde se excluye pues toda el área que ahorita está Bugambilias o el Palomar, ¿no? Digo, eso es parte del ecosistema, ¿no? Pero después el más terrible es ese que tú documentaste muy bien, ¿no? Es decir, que se le quitan del decreto 500, ¿no? Hectáreas aproximadamente, crean un antecedente
pues muy peligroso para todas las áreas protegidas de todo el país, ¿no? Sí, entonces, sí, me parece que la primavera ha sido una historia de despojos, no solamente de superficie, sino de los servicios y de la salud. A final de cuentas, esto es un despojo de la salud de los habitantes de Guadalajara, que son los que reciben los mayores beneficios. Pero también, bueno, ahora que es un patrimonio mundial, pues también hay una pérdida de la memoria a nivel planetario cuando se daña la primavera. Ahora, estas soluciones o especie de soluciones que se habilitaron mucho después, por ejemplo, estoy pensando en el decreto de zona de restauración del Tajo, que después se habilitó para el Bajío, que están pensando hacerlo para algunas otras áreas, tratando de rescatar las malas decisiones que se tomaron en su momento. ¿Hasta qué punto podemos decir que estamos tratando de generar una solución para este rescate o hasta qué punto estamos condenados a fracaso? Porque de repente es muy frágil esta legislación, ¿no? Mira, yo creo que en términos de mensajes, el mensaje es positivo porque genera es un estímulo para decir, como se hace también en muchas áreas naturales protegidas del mundo, una cosa es el polígono de carácter federal y otra cosa es el polígono de carácter estatal, inclusive hay otros que pueden generar polígonos municipales. Entonces, por un lado, lo del Tajo, pues fue vamos a decir, una buena noticia en términos que estimula el asunto de que el Estado también puede hacer cosas importantes para poder generar una protección a este ecosistema de valores intangibles, ¿no? Tangibles e intangibles. El problema es pues, que se nos quemó, ¿no? Terriblemente ahí en el 19, ¿no? Y hubo unas avalanchas y una serie de problemas. Sí, claro. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, pues una cosa no lo es todo, pero una cosa es una buena noticia, por ejemplo, de tener algunos polígonos de protección. Pero la verdadera buena noticia es cuando ves que se detienen las presiones y se detienen todos los procesos que están degradando al bosque, ¿no? Y eso no se combinó favorablemente para tener la fiesta completa, ¿no? Entonces, me parece que eso es la parte que nos tiene que llamar a reformular de nueva cuenta con mayor peso estas estrategias de, por un lado, darle valor a la parte del bosque, valor social, valor político, valor de bienestar, valor mundial, ¿no? Y por otro lado, tener las mejores estrategias para reducir las presiones. Si no se ha tenido una zona de amortiguamiento, porque la gente ha pensado que la zona de amortiguamiento es una franja que aparece ahí en alguna serie en las políticas del uso del suelo que diga esta franja es una franja, pero al final de cuentas, haya franja o no franja en el mapa, la estrategia es que todas las presiones, la mayor cantidad de presiones que tiene el bosque que vienen de su entorno, pues debería de haber, en términos políticos, estrategias en donde se vaya reduciendo y no aumentando la parte de las presiones, haya un límite o no haya un límite. Uno de los principales actores durante 4 décadas en el tema de la gestión del bosque, Curiel Ballesteros, mantiene la defensa de sus valores. Yo creo que cuando estuvimos en el Comité Científico del OPD, que fue en la primera fase del OPD, una cosa que insistíamos mucho era la importancia de darle valor al bosque y darle el reconocimiento de su valor en diferentes contextos, no solamente en el contexto de la ciudad, que gracias a eso tiene el origen su decreto de protección, ¿no? O sea, lo que hicieron los tapatíos en los años 60, ¿no? Sino que ahora, pues la importancia que tiene en los contextos nacionales y en los contextos mundiales, ¿no? Que lo tiene. Entonces, me parece que el primer paso que habría que dar es este paso del asunto de la valoración de la primavera, de lo que representa y de lo que es, ¿no? Y ahí era el esfuerzo importante, y por eso cuando se empezó a modificar el plan de manejo que se pretende que sea el órgano rector que sustituya al del inicio de este siglo, una de las cosas que más se insistió y que quedó ahí definida era el tema de la importancia que tiene el bosque en la salud, ¿no? Algo que
se sigue confirmando, tanto por las encuestas que hacen diversos organismos, desde Jalisco Cómo Vamos, desde las encuestas que hace la UNAM, la UDG, en fin, es de que el interés por el ambiente está disminuyendo en la comunidad jalisciense, pero el que tiene un valor que se ha mantenido, inclusive ha aumentado en algunos momentos, quizás por la epidemia, es el valor a la salud, ¿no? La salud humana. Entonces me parece que algo que se ha venido dando y que ha venido trabajando el Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sostenible con el OPD, es precisamente en cómo ir posicionando el tema de la salud pública en la parte de la función del bosque. Y eso pues, ha tenido muy buena respuesta. Sin embargo, apenas estamos en una fase para tratar de buscar que la primavera no solamente esté, por ejemplo, en la Secretaría de Medio Ambiente, sino que pase también a la Secretaría de Salud y pase también a las otras secretarías, ¿no? Pero hasta la de Economía tendría que estar metido en esto, ¿no? Claro, ¿no? Hasta la de... Hasta, como digo, a veces, por ejemplo, tenemos ciudades hermanas, ¿no? Hasta organismos así, pero que ahora busquen hermanar a la primavera con otras áreas que tienen su mismo origen geológico, o tienen su misma importancia ecológica, o que tienen su misma trascendencia mundial. Y de alguna manera empezar a tener esta cuestión, como decíamos, del valor del bosque. Ahora hay una oportunidad de continuar con esas ideas, pues, con el nuevo director, ¿no? que se tiene, que está ingresando, y que pues hay una oportunidad ahí de cosas. Pero respondiendo precisamente la parte de la pregunta, me parece que no ha habido una política del tamaño para poder detener y después revertir las amenazas en el bosque de la primavera, ¿no? O sea, que ya andan por una treintena de amenazas, ¿no? O sea, cuando se hizo el programa de manejo, ahorita no han bajado las amenazas, sino se han aumentado. Y entonces hace falta como la parte de un plan que pueda ayudar, por un lado, estarle generando y reconociéndole el valor que tiene, y por otro lado, estarle reduciéndole las amenazas a la parte del bosque en esquemas de manejo, que es uno de los propósitos fundamentales de cualquier programa de manejo de cualquier área protegida en el mundo, ¿no? O sea, lograr objetivos de la conservación reduciendo la parte de las presiones y aumentando el valor. Por eso, pues casi todas las áreas protegidas tienen centros de visitantes, tienen voluntariado, tienen un montón de cosas que les ayuda a mantener ese valor y a tener elementos políticos de reducción de presiones hacia el bosque, ¿no? Entonces me parece que eso no se ha logrado en el caso de la primavera. En el caso de la primavera sigue siendo como su manejo o su gestión sigue siendo algo como muy parcial, muy por ahí articulado solamente a la parte ambiental, cuando debiera articularse pues a todas las áreas de gobierno, que tiene ese potencial. Pese al triunfo de los intereses empresariales, el área de amortiguamiento permanece como una necesidad muy lógica, advierte el científico de la UDG. Es totalmente ilógico que se piense que una área protegida es a partir de donde está la altitud, de donde comienza la protección, que ahí va a comenzar la protección y puede ser lo que quieras fuera del límite que está fuera. Eso es en contra de cualquier lógica, ¿no? Y es lo que ha estado pasando. Y es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera esto es, pues, o sea, tenemos como que recuperar todo este avance que a nivel del conocimiento de manejo de áreas protegidas se ha venido generando desde hace ya más de 100 años, ¿no? Sí, que son los que tienen las áreas protegidas. Eso ya nos ha generado toda una serie de procesos de aprendizaje y de manejo que no los vemos, o sea, porque a veces se toman decisiones en la primavera por un conjunto de personas que están sentados en una mesa, pero todo el conocimiento que ha habido de manejo de áreas protegidas para esto, darle valor al área y reducir presiones, no se toma en cuenta. O sea,
se toma en cuenta lo que alguien pone en la mesa ahí en esas reuniones, y eso me parece que habría que referirlo en el resultado no ha sido el deseable, no se ha logrado el objetivo de Hablando de la institución que está encargada de la gestión del bosque, el OPD, ¿será la institución que necesita un área natural con esas complejidades, sobre todo con esas presiones que tocan a su puerta todo el tiempo? Necesitaríamos replantear todo. Tú hablas, por ejemplo, de que hay que meter a más áreas de lo público el tema del bosque, no solamente lo ambiental, lo económico, la salud. ¿Cómo podríamos pensar entonces en una entidad de gestión que fuera más eficiente? Mira, yo creo que la parte de la estrategia de un OPD, la clave de la eficiencia es la autonomía que pueda tener, ¿no? Entonces me parece que ahí habría que valorar el OPD en esos supuestos, ¿no? Y me parece que el OPD puede ser una buena estrategia, pero asegurándole precisamente por un lado, esa libertad. Que no tengan que pedir permiso para todo. Que el bosque no tenga que pedir permiso para protegerse, ¿no? O tenga que convencer para protegerse, sino que eso sea ya una estrategia, vamos a decir, asociada o vinculada, que se esté dando en otros órganos. O sea, ¿no? El OPD, como dice su concepción, es para operar una estrategia, ¿no? No necesariamente es para generar y hacer valer la estrategia, ¿no? Es operar una estrategia, pero la estrategia tiene que darse en todo un contexto mucho más amplio que lo que es el OPD, o puede ser cualquier organismo administrador, ¿no? Entonces, yo creo que en áreas protegidas como el caso de la primavera, reclama una actuación que va más allá de un organismo que opera una determinada estrategia, un determinado... Sí, no le podemos dejar la chamba a ellos de todo lo que estamos planteando. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, la famosa transversalidad del tema ambiental. Sí, que México pasó por un periodo muy interesante en los 80, ¿no? Cuando precisamente, curiosamente, no había una secretaría relacionada con medio ambiente, pero todas las secretarías se articularon precisamente para estar protegiendo diversas condiciones, diversos patrimonios, impulsar el valor a través de programas de educación ambiental y salud ambiental, que fue precisamente toda esta propuesta que salió en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? donde todas las secretarías que existían en ese momento se articulaban ¿para qué? Para hacer educación ambiental y para favorecer la salud ambiental de este país. Digo, me parece que algo así tendría que sucederse, ¿no? Tendría que darse. Esto implicaría que el gobierno del Estado, los municipales, entendieran, y una cosa que no han hecho nunca, que el tema ambiental es la base del desarrollo, ¿no? Porque de repente uno dicen discursos muy impresionantes, pero cuando uno ve los presupuestos y lo que se asigna a la tarea ambiental, no necesariamente nomás el área de ecología, como tú bien lo dices. Hay otras áreas que se supone que están en esto, pues uno dice, les están dando morralla solamente, contra lo que ellos manejan de presupuestos, que son miles de millones de pesos. Sí, yo creo que en la medida en que se vaya articulando esto de una buena manera, se va viendo de que hay áreas de oportunidad, ¿no? O sea, ¿cuánto le cuesta al Estado atender enfermos? Porque se ha reducido mucho su contacto con la naturaleza, ¿no? Eso ya son preguntas que se han hecho en otros países y ya han resuelto de que el sistema de salud ahora no solamente debe estar recomendando el uso de medicamentos, sino debe estar recomendando ir a áreas silvestres para que la gente se enferme menos y se medicalice menos, ¿sí? O sea, y eso en términos financieros es un costo que se reduce de manera enorme para la gente y para el Estado, ¿sí? Entonces, digo, en el siglo XVIII, eso ya lo sabían los tapatíos, ¿no? En el siglo XVIII, por eso se iban a la primavera a bañarse en el agua caliente, porque sabían que eso reduce mucho enfermedades, ¿no? Y había un conocimiento que todavía ahí en España, aquí se perdió, de la importancia que tiene eso. Ahora hay un conocimiento que nos permite saber que la primavera, por el tamaño que tiene, por el tipo de suelos que tiene,
por la historia que tiene y por la biodiversidad que tiene, ¿sí? Tiene todas las características para ser evaluado como un microambiente ambiental de la máxima calidad que pueda ayudar a reducir enfermedades, por ejemplo, ¿no? De hecho, el turismo como una oportunidad de desarrollo, incluso de clase mundial, debería ser un motor de la conservación del bosque, advierte Curiel Ballesteros. Hay ejemplos, ¿no? En Italia, con la isla de Lipari, ¿no? O Lipari, hay ejemplos en Argentina, con la zona esta protegida de Pómez, de Piedra Pómez, donde el posicionamiento de estas áreas en unas corrientes de turismo que tiene que ver mucho con la parte del patrimonio cultural y natural, pues está generando también muchos beneficios, ¿no? Entonces, a nivel mundial, ¿no? O sea, una promoción a nivel mundial, digo, pues la primavera tiene todo como para que sea, dentro del sistema económico, tenga una misma promoción que el mariachi y el tequila, pues, ¿no? O sea, esos tienen su valor máximo en el patrimonio cultural. La primavera lo tienen a nivel de patrimonio natural, pero no lo están incorporando a la parte del proceso de desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, todos esos valores están siendo de repente despojados por el interés que tiene una persona que por algún mecanismo chueco logra poner ahí su casa y nadie se la tumba, nadie le dice nada. Entonces, esos metros cuadrados que pueden tener un potencial para poder atraer una inversión de ese tamaño, de lo que tienen varios ejemplos en el mundo, una atracción como un patrimonio cultural de ese tipo, pues se pierde. Y entonces, pues estamos en una lógica que tenemos una lógica viciosa que tenemos que romper, ¿no? Para poder avanzar en un desarrollo en donde la primavera pues es el mejor aliado que tenemos. Ahora hablemos de los hitos. Va una primera cronología. 1934, el presidente Lázaro Cárdenas declara zona de protección forestal 10,000 kilómetros cuadrados de bosques que rodean a Guadalajara, lo que incluye a la primavera. 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco crea una coordinación para un proyecto de parque estatal en la primavera, lo que es apoyado por el gobierno federal un año después. 26 de diciembre de 1970, el gobierno de Jalisco declara de utilidad pública y uso turístico el bosque. 14 de octubre de 1972, el gobierno de Jalisco decreta como zona de reserva urbana el bosque La Primavera, lo que da legalidad a la pretensión de ciudad satélite de Jorge Dip Murad. 6 de marzo de 1980, el presidente José López Portillo declara la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre La Primavera, en decreto aparecido ese día en el Diario Oficial de la Federación, con 30,500 hectáreas. La propiedad pública se nutre de 5,290 hectáreas donadas por el empresario Jorge Dip, pero que son en realidad una permuta por muchos impuestos atrasados al gobierno federal. 1987, comienzan los trabajos de exploración de la geotermia por la Comisión Federal de Electricidad en Cerritos Colorados, del ejido López Mateos. 1989, la UDG emite un plan de manejo que será la base del futuro programa oficial. El investigador del ITESO, Héctor Castañón, tiene una experiencia de más de 2 décadas en la gestión del bosque La Primavera. Este es su balance. Primero diría que la declaratoria ha sido clave, ha sido fundamental y hay que defenderla. Sabemos que el bosque de La Primavera es mucho más grande que la reserva y podemos ver qué pasa con las áreas que están fuera de la declaratoria, ¿no? Bugambilias, el Parromar, el Tajo, Pinar de la Venta, etcétera, ¿no? O sea, ya sucumbieron a la presión y la verdad es que las capacidades institucionales para resguardar por medio de los ordenamientos ecológicos y los planes parciales, por ejemplo, las áreas verdes es muy débil, pues, la capacidad institucional, ¿no? Entonces, la declaratoria vino a fortalecer la protección de esta área tan importante. Entonces, es un primer aspecto que hay que defender, ¿no? Hay muchos intentos por echar abajo la declaratoria, como ya pasó en el ejido Santana Tepetitlán, y lo que están viendo los ejidatarios de Santana Tepetitlán es
cómo el hecho de haber quitado la reserva está afectando y está propiciando unas dinámicas que ellos mismos quisieran ya detener. Entonces, es el primer realmente logro. Sin embargo, pues es importante entender que el bosque es parte de un sistema, de un ecosistema, y no puede entenderse como un elemento aislado. Necesita de los flujos de energía, de alimentación, de formación de suelos, etcétera, de todo su contexto. Entonces, en lo que hemos fallado principalmente es en trazar una línea en donde hacia adentro se protege y hacia afuera se deja realmente al libre desarrollo del territorio, ¿no? Porque lo que hemos visto es que alrededor del 70% del crecimiento del área metropolitana de Guadalajara se da fuera de los instrumentos de planeación, ¿no? Se da fuera ya sea de los perímetros o de las condicionantes para el desarrollo. Entonces, realmente se ha dejado el territorio a un desarrollo caótico, desordenado, sin mecanismos para hacer valer los ordenamientos, ¿no? Entonces, ese sería un segundo punto. No basta con la declaratoria, los ordenamientos y los planes parciales tienen que jugar junto con la primavera para contener y digamos, amortiguar los procesos de desarrollo urbano que corresponden a lógicas económicas, a lógicas especulativas, a otra serie de procesos sociales. Hay problemas de desarrollo institucional, está el fuego y además un programa de manejo no actualizado, pondera Castañón. Ciertamente la declaratoria tiene 40 años, sin embargo el desarrollo institucional para su gestión ha avanzado lentamente. Hace 20 años teníamos ciertamente una dirección, ¿no? Ya teníamos un organismo encargado de su gestión, pero operaba de manera muy discrecional, ¿no? Rindiendo cuentas de manera muy regular y construyendo sus programas operativos anuales, digamos, con muy pocos elementos de política pública, ¿no? Era más a lo que el director en ese momento veía que era necesario, pero no había una concurrencia de esfuerzos. Lo que se tiene hoy, luego de un proceso de desarrollo institucional, es una junta de gobierno en donde las autoridades municipales, estatales y federales, y así como universidades y organizaciones de la sociedad civil, pues ponen un ojo en la primavera, ¿no? Sin embargo, la otra cara de esto es que se sigue delegando mucho a quien se encarga de la OPD, ¿no? Las sesiones de junta de gobierno pues son más bien para escuchar los reportes, validar los programas operativos, pero no para armar una estrategia conjunta en donde cada parte de la junta de gobierno asume responsabilidades. Entonces, el OPD no tiene todas las facultades que requiere para asegurar el orden adentro. Necesita de la cooperación de Protección Civil, de las policías municipales, de inspección y vigilancia, de la Profepa, ¿no? Entonces, o se le dotan de facultades a los guardabosques, que es un tema muy complejo, o realmente existen protocolos para atender los problemas que se reportan, que están ahí como expedientes en la dirección del bosque, pero que no avanzan ni en inspección y vigilancia de los municipios, ni en PROEPA, ni en PROFEPA, dependiendo del tipo de... Entonces, ese es otro de los retos que hoy tenemos. También un tercer aspecto, además de la declaratoria de los instrumentos de gestión y del desarrollo institucional, un tercer elemento es el tema de los incendios. Es una de las principales amenazas del bosque, como bien lo sabemos, aunque es un ecosistema en donde el fuego juega un papel importante. Hay especies en el bosque que han evolucionado en simbiosis con el fuego. El fuego causado por los humanos, por una visitación desordenada, por especulación, por actividades irregulares, rebasa la capacidad y el equilibrio de la primavera que puede tener con el fuego, ¿no? Entonces,
Si bien se siguen presentando episodios muy importantes y que tienen afectaciones muy fuertes, se ha mejorado en la capacidad de respuesta, hay una mejor coordinación y hoy se cuenta con un programa de manejo del fuego, ¿no? Entonces, los retos, más que en el control oportuno del fuego y la gestión del fuego, es en la prevención de los episodios que generan incendios, ¿no? Mucho, como decíamos, por cuestiones irregulares que tendrían que estar vigiladas por las instancias municipales, estatales y federales, otros por la visitación desordenada, y esto lo ligo a un cuarto punto que es el programa de manejo. El programa de manejo que incluye la zonificación del bosque, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en ciertas áreas. La última actualización fue en el año 2000, o sea, tiene 23 años sin actualizarse. Y entonces eso impide hacer una gestión adecuada, por ejemplo, de las zonas de visitación, que en el programa de manejo no aparecen como tal, por la escala y por la forma en que se hizo la zonificación, que no reconoce corredores, y la actualización de un programa de manejo lo que implica es que puedas regular mejor las actividades en esa zona, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos que ahora se están trabajando, ciertamente por haber dejado mucho tiempo sin actualizarse, pues, digamos, los cambios son muy importantes y eso genera nerviosismo entre los propietarios del bosque, ¿no? Finalmente, diría que otro de los principales retos, además de la presión externa, de presión del desarrollo urbano, los incendios, la visitación desordenada, es la fragmentación interna del bosque. Se ha ido aparcelando progresivamente y quien adquiere propiedades fraccionadas lo que hace es pues cercarlas, confinarlas, y precisamente el programa de manejo no contiene normas para la edificación y para la delimitación de este aparcelamiento que permita los flujos, digamos, los corredores biológicos, ¿no? Entonces, ese sería el último punto. Realmente, el impacto que se ha hecho a los corredores biológicos ha sido poco estudiado, pero lo que se sabe es que se están afectando de manera importante las poblaciones y que algunas recuperaciones que se han hecho, por ejemplo, de nuevos avistamientos de puma o incluso de águila real, están muy frágiles precisamente por las limitadas capacidades de gestión con un programa de manejo antiguo, con dificultades para actualizar las reglas administrativas de lo que ocurre dentro del bosque y con muy poca capacidad institucional para hacer valer la reglamentación existente. Como efecto, una de las 3 conurbaciones más ricas y pobladas de México, que es además una de las 100 principales ciudades del planeta, ve el descenso de su calidad de vida. ¿Qué significa para la ciudad todo esto, ¿no? Todas estas amenazas que progresivamente van afectando el estado de salud del bosque, pues que afectan el estado de salud del entorno, ¿no? Y por lo tanto la ciudad, ¿no? Afectan la regulación térmica que hace la primavera, afectan la calidad del aire, afectan, digamos, la presencia de polinizadores, ¿no? Y obviamente alteran los flujos del agua, ¿no? La primavera juega un papel importantísimo en la provisión de servicios hidrológicos. En un diagnóstico que hicimos, pues prácticamente decíamos que Guadalajara nace con la primavera debido a que la principal fuente, el principal flujo de agua viene de la primavera, se origina en la primavera, y eso alimenta el río San Juan de Dios, ¿no? Y esa es una de las cosas que explican la formación de Guadalajara. Entonces, hemos convivido como ciudad con la primavera desde que existimos como ciudad y estamos alterando esos ciclos hidrológicos, además de los ciclos naturales, ¿no?
Y el contexto, el desmantelamiento de las instituciones ambientales, una acusada ausencia federal, un doble discurso municipal. Los bosques en México están muy amenazados, ¿no? La biodiversidad está muy amenazada, las fuentes de agua, todos los servicios ecosistémicos están muy amenazados en todos lugares, y lo que estamos viendo con tristeza es un desmantelamiento de las instituciones ambientales, de la política ambiental y sobre todo de las capacidades operativas, ¿no? para la gestión ambiental. Entonces, si de por sí el problema ya era grave, ahora pues se ve como una mayor amenaza cuando es más importante para mitigar algunos de los efectos del cambio climático. Entonces, sí, la primavera es un decreto federal y que está, digamos, entregada al Estado para su gestión, y el Estado tiene que rendir cuentas. Ciertamente también por cuestiones constitucionales que le dan responsabilidades a los municipios aportan una parte importante del presupuesto para conservar la primavera, ¿no? Pero ahí se queda, ¿no? No aportan las capacidades y el ejercicio de todas sus facultades para gestionar el territorio. Al final de cuentas es un territorio que está enclavado en una demarcación municipal. Entonces, sí es bien importante, primero, la armonización legislativa, ¿no? Porque hay muchos huecos en el ámbito de las competencias de la gestión ambiental, ¿no? Hay mucho que podría hacer el municipio y no está haciendo, hay mucho que podría estar haciendo el Estado y no está haciendo, y se está delegando todo a la Profepa, que ciertamente tiene que estar haciendo, pero podría haber una mejor articulación, como en algunos casos lo hemos visto en el tema de seguridad, ¿no? Y los bosques son un tema de seguridad nacional, podría haber una mucho mejor coordinación operativa para este tema de cuidar los bosques. Entonces, tanto las capacidades operativas como los marcos legislativos pues tienen que adecuarse a esta realidad en donde no solamente estamos digamos ante un escenario que hace urgente detener el deterioro, sino ya estamos hablando de intervenciones que regeneren y den un saldo positivo de naturaleza, ¿no? Ya no basta con dejar de destruir, sino hay que recuperar, hay que regenerar, y así tendríamos que estar midiendo cuántos bosques hemos recuperado, no solo detenido, ¿no? En cuanto a deforestación. Entonces, pues bueno, sí hay mucho que hacer, no solamente de la parte de vigilancia, sino de desarrollo forestal, de desarrollo de servicios ambientales, de pago por servicios ambientales, realmente de un desarrollo urbano sosterible, y sobre todo que incorpore la naturaleza en su idea de desarrollo, ¿no? Hemos perdido en los últimos 50 años el 70% de la biodiversidad global, y estos son los hábitats, ¿no? que debemos cuidar y recuperar, ¿no? Entonces hay muchas acciones que tendrían que hacerse y que rebasan las capacidades municipales. Tendría que entrar el Estado y tendría que entrar la Federación en esta reconfiguración de los sistemas naturales como un patrimonio nacional. Además de que está perfectamente naturalizada la oposición de actores privados y sociales al decreto de protección. No deja de ser paradójico que se nos ha dicho que la institucionalidad que tiene la primavera es de vanguardia, y creo que si lo comparamos con lo que ocurre en el resto del país, sí estamos hablando de algo que plantea mucho más espacios para la sociedad civil, por ejemplo, que otras entidades, más poder de decisión, si bien siguen teniendo la mayoría de los asientos de la mesa las entidades gubernamentales, aún así, pese a que hay un avance, aunque quizás no sea suficiente, hay una resistencia también creciente de los actores privados o sociales. Los ejidos, las comunidades, desde el principio del OPD, pues empezaron a instaurar acciones legales contra el OPD, reclamando más espacios y reclamando más poder de decisión. No sé si esto sea, me prometiste más, o bueno, te di más que otros lados, pero yo quiero más. ¿Cómo reflexionas esto? ¿Será porque es ya un área de reserva suburbana y ya se ejerce la política del ciudadano como se ejerce en la ciudad? ¿O cuál sería tu reflexión de por qué de repente nadie está conforme con la institucionalidad, pues?
Claro. Bueno, como ocurre en la legislación ambiental, incluso en materia de derechos humanos, pues en el papel tenemos una legislación de vanguardia, pero en los hechos no se aplica y no se ha terminado de reglamentar, de instrumentar para que realmente se pueda hacer valer, ¿no? Entonces, el diseño institucional que tiene hoy la Primavera con su junta de gobierno, con el comité científico, el comité ciudadano y otros consejos que establece la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, ya hace mucho más plural la participación. Sin embargo, uno de los principales reclamos es, bueno, esto es propiedad privada, ¿no? Y entonces los privados necesitamos mayores asientos, los ejidos necesitamos más asientos, ¿no? Ven el presupuesto que se ejerce y dicen, ¿dónde está ese presupuesto? Porque lo que realmente llega a los ejidos en programas de pago por servicios ambientales, por ejemplo, y en otros programas de desarrollo forestal, es muy poco, ¿no? Y son programas que a los que se aplica a través de CONAFOR o Secretaría de Desarrollo Rural y que son adicionales al presupuesto, ¿no? Entonces, es complejo porque hay propietarios que presionan mucho para quitar restricciones a la primavera, ¿no? Entonces, no son todos los propietarios iguales. Y hay propietarios muy conscientes que quieren ampliar las medidas de protección, ¿no? Conocemos algunos casos de privados que están tratando de comprar más suelo para ampliar, ¿no? Las áreas dedicadas a protección y reducir los riesgos, pero también conocemos de otros propietarios que quieren desarrollar, quieren urbanizar prácticamente ahí, sobre todo el lado de Mariano Otero. Esto es patrimonio nacional, estos son bienes nacionales y estos son derechos colectivos que tienen que estar por encima de los derechos particulares. El caso de los ejidos, también hay ejidos que entienden la importancia del decreto, que entienden la importancia de la conservación y que se benefician de algunas de las implicaciones de la declaratoria, pero hay otros que están en procesos judiciales demandando a la OPD para echar abajo el decreto, ¿no? Hoy se están defendiendo mejor. También a nivel municipal sufren muchas presiones por desarrolladores inmobiliarios, sufren muchas presiones por capitales fuertes que no quieren que se fortalezcan los instrumentos para garantizar el buen estado de salud del bosque. Entonces, sí, si bien todas las áreas naturales protegidas del país están sufriendo por limitaciones presupuestales, por carencias, etcétera, particularmente la primavera, por la cercanía que tiene con el área metropolitana de Guadalajara, por estar en uno de los municipios en donde ha subido más el valor del suelo, ¿no? Hay una presión muy fuerte, hay intereses inmobiliarios muy fuertes que muchas veces digamos, se cuelan en los criterios de decisión de las autoridades municipales principalmente y estatales también, ¿no? Entonces, creo que la conciencia que se ha hecho en la población en general, a partir de los incendios y a partir de una creciente cultura ambiental y con toda esta información que existe sobre el cambio climático, las nuevas generaciones tienen claro y tienen capacidades para ejercer presión social y mediática para realmente mantener y mejorar los instrumentos de conservación de la primavera. Hoy la primavera está amenazada de quedar confinada como un parque intraurbano, y eso le cambia la configuración de área natural. Su comportamiento se hace diferente y la posibilidad de prestar servicios ambientales se reduce drásticamente, ¿no? Entonces, hoy está amenazada legalmente, está amenazada, digamos, en términos de desarrollo territorial, económicamente, y también la falta de alternativas para la vivienda, por ejemplo, está haciendo que crezcan los asentamientos informales que están al borde de la primavera, ¿no? Entonces es un problema también de política social, ¿no? Entonces, estas políticas sociales, económicas, industriales, ambientales, de gestión del territorio, tienen que trabajar junto, número uno, para detener la presión sobre el bosque, número dos, para
permitir que el bosque se desborde hacia la ciudad, principalmente a partir de los escurrimientos que tienen que estudiarse, ¿no? Regenerarse y protegerse también, ¿no? Entonces, la idea del anillo, del anillo de protección del área de amortiguamiento tiene mucho sentido, sobre todo en aquellos lugares en donde existen corredores ambientales, existen flujos hidrológicos y lugares en donde todavía es posible ordenar el desarrollo urbano y regenerar algunos de los espacios verdes para realmente consolidar un sistema metropolitano de áreas verdes, ¿no? Entonces es una tarea todavía muy grande. De este modo, un área natural protegida que nació para ser parque nacional y terminó cercenada en una cuarta parte y con otro esquema de derechos sobre la tierra, logra sobrevivir. No todo son malas noticias, pero evidentemente es necesario implementar una política más audaz y con más recursos para que la viabilidad del bosque La Primavera sea posible en el largo plazo. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.